¿Cómo aborda el fonoaudiólogo los desórdenes de la modalidad verbal escrita? Comenzaremos con conceptos básicos. ¿Qué es la lectura? Según Snow, es un proceso complejo con el cual se construye un significado a través de símbolos impresos, utilizando el conocimiento sobre el alfabeto escrito y la escritura de sonido de la lengua oral. La lectura se incluye en la ruta de procesamiento del lenguaje, es la unidad de decodificación. ¿Qué es la escritura? Es una actividad compleja que requiere implementar diferentes tareas en las que intervienen distintos procesos psicolingüísticos, culturales y educativos. La lectura se incluye en la ruta de procesamiento del lenguaje en la unidad de codificación. ¿Qué es modalidad comunicativa? Son formas comunicativas que utiliza una persona para lograr establecer una interacción con su medio. Se determina por un código. Existen 3 tipos: modalidad verbal oral, modalidad verbal escrita y modalidad verbal visogestual. ¿Qué es competencia comunicativa? Definida como la capacidad de interpretar y usar apropiadamente una lengua, desde sus aspectos lingüísticos, culturales y sociales. Dentro de la competencia general encontramos lingüística, estratégica, discursiva y cultural. Dentro de la competencia específica encontramos receptiva, productiva, mediadora e interactiva. A continuación les estaré contando la ruta de la lectura. Esta está compuesta por ruta léxica, en la cual la decodificación gráfica de la palabra activa directamente su representación, es decir, el lector conecta directamente la forma de la palabra con su significado. También está ruta fonológica o indirecta, llamada así porque los signos gráficos son transformados en sonidos mediante el sistema de conversión grafema-fonema, y es a través de los sonidos como se accede al significado de las palabras. También está la ruta de la escritura. Esta se compone por ruta léxica o directa, en la cual el sujeto recupera la representación ortográfica directamente del léxico mental. Esta puede ser usada solo cuando existe una representación en el léxico. Y por último, ruta indirecta, que obtiene la ortografía por aplicación de las reglas de transformación de fonema en grafema. Para continuar, debemos saber qué es una deficiencia, y una deficiencia es entendida como toda pérdida o anormalidad de una estructura psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser temporal o permanentemente, y un principio solo afecta al órgano. Pueden ser de tipo intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición, visión, viscerales, musculoesqueléticos, sensitivos, entre otros. Ahora bien, teniendo claro el concepto sobre la deficiencia, continuaremos con las dificultades de aprendizaje. Existen 5 tipos de dificultades de aprendizaje. Uno de ellos es problemas escolares. P. Son factores externos a los del alumno. Estos afectan al alumno de manera coyuntural y son de manera espontánea, educativa regular, o bien mediante acción tutorial. Se trata por tanto de problemas considerados como leves que no afectan de forma dominante al alumno y de carácter reversible. Bajo rendimiento escolar es el segundo, denominado BRE. Las causas son, en primera instancia, externas al alumno, si bien frecuentemente suelen combinarse con características personales que incrementan su importancia. Son problemas de moderada gravedad y afectación personal. Procesos psicolingüísticos, motivación, metacognición, aunque recuperables si se dan las necesarias atenciones educativas, escolares y familiares. Nuestra tercera dificultad es las dificultades específicas de aprendizaje, denominada DEA, cuya causa originaria es independiente de las condiciones ambientales, pero su desarrollo y el grado de importancia que adquieren sí están estrechamente vinculados a factores educativos. Las dificultades específicas de aprendizaje son de gravedad moderadamente alta, en medida en que no remiten de forma espontánea, solo por medición educativa regular y que requieren atenciones educativas especiales prolongadas. La afección es también moderadamente alta, ya que no son dominantes las áreas personales afectadas y son recuperables mediante programas de intervención temprana adecuados y adaptaciones curriculares individualizadas y específicas. Ahora vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno que se debe a factores personales de carácter grave
que frecuentemente se combinan con respuestas inadecuadas del entorno provocadas por las características de los problemas que se presentan en la incomprensión e incapacidad de quienes lo rodean a la persona que padece este síndrome. Cuando esto ocurre, la gravedad del trastorno se incrementa severamente. Las áreas personales afectadas son varias e importantes. No obstante, con el adecuado tratamiento médico y farmacológico psicoeducativo, la cronicidad del problema disminuye significativamente. Por último, tenemos la discapacidad intelectual, que afecta a áreas dominantes de modo profundo y que tiene un carácter crónico, es decir, que mediante la estimulación ambiental se consiguen notables avances, pero difícilmente la remisión total del problema. Desórdenes de la modalidad verbal escrita. El fonoaudiólogo es el profesional encargado de identificar las dificultades y posibles desórdenes que pueda presentar un estudiante. Debe realizarlo por medio de una observación indirecta y contemplar los procesos ejecutados por el docente y la familia. De esta manera se realiza el proceso de rehabilitación en el estudiante en pro de mitigar las barreras que se presenten en el proceso de aprendizaje del menor. Su propósito es identificar las diferencias que se puedan presentar en los procesos de lectura y escritura, la incidencia en el aprendizaje escolar y sus interacciones comunicativas a través de la modalidad verbal escrita. Existen unas acciones realizadas por el modelo de prestación de servicios fonoaudiológicos, entre las cuales encontramos el programa de evaluación diagnóstico, el cual se encarga de determinar la existencia o no de riesgo a una dificultad comunicativa y permite la toma oportuna de decisiones para el manejo entre toda la comunidad comunicativa. Su función va encaminada a la evaluación diagnóstico. Encontramos el programa de intervención fonoaudiológica, el cual busca eliminar, compensar o disminuir la dificultad comunicativa en forma grupal. Su función es de intervención. También está el programa de intercambio comunicativo pedagógico, que es el intercambio de saberes entre los docentes, fonoaudiólogos u otros profesionales, buscando mitigar el riesgo, en este caso, comunicativo de los estudiantes, encaminado hacia la función de asesoría. Por último, tenemos el programa de consejería padres, el que busca integrar a los padres para fomentar en ellos el uso de estrategias que afiancen habilidades comunicativas de los estudiantes. Su función va encaminada a la consejería. También se debe contemplar sus funciones, como lo es la evaluación e intervención, la promoción y prevención, la asesoría, la consejería y la consultoría. Además de esto, se debe tener en cuenta sus roles, como lo es en el escenario asistencial, educativo y bienestar, lo que es la docencia, allí teniendo en cuenta lo que es la formación de fonoaudiólogos, un aspecto súper importante que es la investigación y el tema administrativo. Estos procesos van dirigidos a unos apoyos escolares para la disminución de barreras en su aprendizaje, mejorar y facilitar el proceso de interacción comunicativa, apoyar lo que son los procesos de inclusión y promover las estrategias a los docentes y directivos en las aulas, pues para así mejorar lo que es el proceso de adaptación de cada uno de los estudiantes. En el proceso diagnóstico debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, que lo que es la planeación, de allí se realiza una hipótesis, se identifican las áreas de selección de estrategias y sus instrumentos y actividades. También se debe tener en cuenta lo que es la implementación. Allí se realiza la recolección de datos, análisis de información y se genera un diagnóstico. En este diagnóstico se debe tener en cuenta lo que es un juicio descriptivo explicativo. Entonces, lo primero que se debe hacer en este juicio es establecer una categoría, es decir, tener en cuenta lo que es una lectura acorde a unas necesidades y pues tener en cuenta lo que es la discapacidad o la deficiencia. Como segundo, debemos caracterizar la lectura teniendo en cuenta lo que es la discapacidad y la deficiencia. Tercero, debemos establecer variables que se relacionan con cada una de estas características.
Como cuarto punto tenemos la definición de la severidad, si se estableció pues como tal el proceso. Y como quinto, pues como tal la naturaleza del desorden. También en el proceso diagnóstico, por último, debemos tener en cuenta lo que es el pronóstico, pues después del diagnóstico. Entonces allí hablamos de las posibilidades en cuanto a la lectura de acuerdo con el diagnóstico. Esto teniendo en cuenta pues si es favorable o desfavorable de acuerdo con la edad del usuario, discapacidad y deficiencia, naturaleza del desorden, aspectos socioeconómicos y académicos y tiempo de evolución y momento del diagnóstico.